Siempre me han atraído las historias de aquellos que miran hacia el cielo, buscando respuestas en el brillo distante de las estrellas. Yo soy uno de ellos. Abraham, ese estudioso incansable de los mundos celestiales, es un personaje que me fascina particularmente. Lo imagino siempre sumergido en libros y mapas estelares, descifrando los secretos del zodíaco y conociendo cada planeta por su nombre. Un verdadero erudito de la astrología. Shalom, mis apreciados amigos y talmidines de esta comunidad Sha'arei Orá. Soy Tony Joseph Baera y esto es mi seminario Lej Leja, un poco coordinado con mis amigos de españoles, ya que estoy lanzando este audio en horario de España, pero que todos pueden escucharlo en su oportunidad cuando abran YouTube a la hora que ustedes deseen escucharlo. Pero la historia de Abraham no es solo sobre el conocimiento de los astros, hay algo más profundo, hay una advertencia susurrada por Hashem. Y la advertencia susurrada por Hashem es: no te quedes atrapado en la física de la astrología. Y es que en esencia Abraham nos recuerda algo que es crucial, que somos más que simples marionetas cósmicas y que tenemos la capacidad de trascender las influencias planetarias, de moldear nuestro propio destino, porque somos dueños de nuestro camino. Y Abraham, con su mirada fija en el firmamento, analizando las fuerzas que gobiernan el mundo, me recuerda a esos investigadores que buscan el poder en las profundidades del conocimiento, porque él veía la influencia de las estrellas, comprendía su fuerza, pero sentía que algo faltaba. Y es allí donde la historia toma un giro súper inesperado. Hashem le dice a Abraham: vete. Le dice: vete. Pero no es una simple orden a partir de partir hacia un lugar físico. Es una invitación a un viaje interior, a un encuentro consigo mismo, porque vete en realidad es un conócete a ti mismo. Y esta revelación, por supuesto, a mí particularmente, me da un coñazo, me golpea con fuerza, porque cuántas veces buscamos respuestas fuera de nosotros cuando la verdadera sabiduría reside en la exploración de nuestro propio ser. La historia de Abraham me ha hecho reflexionar profundamente sobre la astrología. Es un sistema determinista que nos encadena con un destino preestablecido. Yo creo que no. Para mí no es así. Porque la astrología, en mi opinión, es una herramienta de autoconocimiento, es un mapa que nos muestra nuestro potencial, nuestras debilidades y los obstáculos que podemos enfrentar en determinado momento de nuestra vida. Y no se trata de limitarnos a las influencias astrales, sino de utilizarlas como guía para superarlas. Y es como si las estrellas nos dijeran: aquí están tus desafíos. Ahora, depende de ti cómo lo vas a afrontar. Y es que al final tenemos la capacidad de elevarnos por encima de las energías negativas, de transformar nuestra realidad. Y la partida de Abraham de su hogar se asemeja al viaje del alma que desciende del mundo superior a la tierra, atrapada por un cuerpo humano. Y este viaje no es un mero accidente, por supuesto que no, sino una oportunidad de transformación. Se trata de dominar el ego, de controlar nuestras reacciones impulsivas, de pulir nuestra esencia. Y cuando logramos esta transformación, el alma puede guiarnos hacia la proactividad, hacia el respeto, hacia el amor incondicional. Y es como si liberáramos una fuerza superpoderosa que nos impulsa a ser mejores, a conectar con nuestra verdadera naturaleza. Y el alma, nuestra chispa celestial, el alma divina, el alma, esa chispa divina que reside en nuestro interior, es parte de Hashem. Es nuestro verdadero Padre, el que debe gobernar nuestro cuerpo. El nombre de Abraham, Abram, Abba,
significa Padre y Ram significa celestial. Entonces nos revela una clave fundamental. Hashem se dirige a nuestra alma divina, a esa parte de nosotros que anhela la conexión con lo trascendente. Y la tarea de Abraham entonces se convierte en mi propia tarea, que es liberar mi alma de la prisión del cuerpo y permitirle brillar en todo su esplendor. Y es una misión que puede parecer abrumadora, por supuesto que sí, pero que es en esencia el propósito de nuestra existencia. Y miren, mis queridos talmidines, pueden ir haciendo preguntas, por supuesto que sí, yo las leo y se las voy respondiendo luego al final del seminario. ¿Te parece? Y los sabios, esos faros de sabiduría ancestral, nos cuentan una historia que es súper fascinante, un secreto susurrado entre dimensiones, un secreto interdimensional. Y nos dicen que antes de que nuestra alma se aventure hacia este plano terrenal, hacia esta danza de sombras y luces, se presenta ante el Creador. El Creador que es la fuente primigenia de todo lo que es. Y quiero que imaginen ese encuentro, un instante de quietud infinita donde el alma radiante, el alma pura, promete seguir el sendero espiritual, ese camino serpenteante que conduce a la transformación, a la metamorfosis del ser, que promete recordar en medio del caos y la confusión su origen divino y su propósito trascendente. Pero hay, el mundo material. Qué seductor es el mundo material, qué embriagador es el mundo material. Su atractivo es un imán perpetuo, una fuerza gravitacional que nos arrastra hacia la superficie. Y es tan intensa, tan omnipresente que a menudo olvidamos esa promesa sagrada, ese compromiso sellado en los reinos superiores y sucumbimos a los engaños, a las ilusiones brillantes de la existencia física. Y el poder con su espejismo de control, la fama con su eco de vacío, con su eco vacío de validación externa, el prestigio con su pedestal frágil, la riqueza monetaria con su promesa incumplida de felicidad y la autoindulgencia, ese abrazo cálido pero sofocante. Todos estos son incentivos poderosos que alimentan nuestro ego codicioso, ese pequeño tirano que reside en nuestro interior y que se fortalece con cada año que pasa. Y tenemos que despertar la memoria del alma, porque el alma es un faro en toda esa oscuridad. Y es un faro porque necesitamos la luz, esa chispa divina que reside en cada uno de nosotros para volver a despertarnos y a despertar ese deseo profundo, ese anhelo ancestral de ser fieles al compromiso original de nuestra alma. Necesitamos recordar esa promesa susurrada al Creador, ese juramento sagrado de seguir el camino espiritual, incluso cuando la oscuridad nos rodea y la tentación nos acecha. Y es como buscar una estrella en una noche sin luna, como encontrar un oasis en el medio del desierto. La luz está allí, siempre está presente, esperando ser reconocida y esperando, por supuesto, ser encendida. Y la esleja es ese viaje hacia el jardín interior. La esleja es cuando el alma se prepara para descender a este mundo. Hashem, en su infinita sabiduría y amor, le hace jurar que llevará a cabo los preceptos de la Torá a esa alma. Y le hace jurar al alma también que cumplirá todas las instrucciones de la Torá para navegar por este laberinto terrenal. Y le da a cada alma 100 llaves de bendiciones para cada uno de los días. 100 oportunidades para trascender, para crecer, para amar. Y estas llaves, mis queridos talmidines y amigos todos de esta comunidad chagareora, son como semillas de potencial
esperando que las cultivemos en el jardín de nuestra alma. Y todas estas llaves alcanzan el valor numérico de Lech Lecha, ¿okay? Vete, que equivale a 100. Y todas ellas se entregan al alma para que pueda cultivar el jardín, que es la Nukba, que es la fisicalidad celestial, cultivarlo y cuidarlo. Tu país es el jardín del Edén. Y es un viaje hacia el interior, hacia ese Edén perdido que reside en nuestro corazón. Y el simple acto de conectar con esta sección de la Torá, con estas palabras cargadas de sabiduría y verdad, es en sí mismo un paso en el camino hacia la transformación espiritual. Y en el mismo momento en que estudiamos esta parashá, estamos obteniendo ayuda para alcanzar el propósito de nuestra vida, para recordar esa promesa olvidada, esta transformación que se manifiesta o se manifestará de forma más efectiva cuando más compartamos esta luz con otros, a través de un comportamiento amoroso y de acciones desinteresadas en los días que por supuesto están por venir, que esperamos que sean muchos, que sean eternos. Y cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de compasión es como una semilla de luz que plantamos en el mundo, contribuyendo a la creación de un jardín más hermoso y floreciente. Y es un viaje continuo a la danza eterna entre la oscuridad y la luz, entre el olvido y el recuerdo, entre la promesa y la realidad. Pero al final siempre podemos elegir recordar y siempre podemos elegir volver a casa. Y creo que es el momento de decirles, el momento de despertar el alma. El alma despierta a los 13 años, no sé si lo sabían. Y del despertar de esa alma a los 13 años es el inicio de un viaje personal que nosotros iniciamos desde ese momento. Es cuando la sombra protectora se desvanece. Yo recuerdo mucho el día en que cumplí 13 años, como si fuera ayer. Y por supuesto no fue una celebración extravagante, pero sí sentí un cambio, una brisa sutil que modificó el paisaje de mi mundo interior. Hasta entonces había vivido bajo la cálida sombra protectora de mi mamá, de papá, un refugio espiritual que me resguardaba de las tormentas de la vida, pero al cruzar ese umbral, esa protección comenzó a desvanecerse y fue como una niebla matutina disipándose bajo el sol en el momento que avanza la mañana. Y de repente, mis queridos talmidines, me encontré al timón de mi propio barco. Y no era un simple pasajero, como lo fui hasta los 13 años. En este momento fui el capitán. Fui el responsable de trazar mi rumbo, de enfrentar la ola. Y comprendí con una mezcla de emoción y de temor que mis decisiones y acciones tendrían consecuencias directas. Y el concepto de causa y efecto se grabó en mi mente como un mantra. Y cada elección, cada palabra, cada gesto sembraría una semilla que germinaría en el jardín de mi existencia. Y Baruch Hashem llegó a mi sojar temprano en mi vida, ese faro de sabiduría ancestral que ilumina este despertar con sus palabras, de que el alma no empieza a cumplir su misión hasta haber completado 13 años en este mundo. Y cuando yo leí eso, a esa edad, wow. Supe que antes de los 13 somos como semillas dormidas esperando el momento preciso para germinar. Pero a partir de los 12 años algo se enciende en nuestro interior, una chispa divina que nos impulsa a buscar nuestro propósito, a descubrir el tesoro que vinimos a entregar al mundo. Y relacionándolo un poco con la historia de Abraham, que a los 75 años abandonó la tierra de Harán,
Resuena, por supuesto, en mi propia experiencia, porque también el Zohar me reveló que la edad de Abraham es un código, una clave para comprender nuestro propio viaje, porque 75, 7 más 5 igual a 12. Durante nuestros primeros 12 años vivimos inmersos en la negatividad, en los deseos del cuerpo, en el deseo de recibir, en el ego, sin la capacidad de transformarnos. Pero al cumplir 13, adquirimos el poder de trascender esas limitaciones, de salir a nuestro propio harán, de dejar atrás lo que nos impide crecer y evolucionar. Y a los 13 años se nos entrega un regalo invaluable, que es el libre albedrío. Sí, el libre albedrío. Y podemos elegir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el miedo. Pero este regalo conlleva una gran responsabilidad, porque debemos ser conscientes de nuestras elecciones y asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Y ya no podemos culpar a los otros, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos por nuestros errores. Aunque llegamos a viejo culpando a los demás, 30, 40 años culpando a los demás. Pero a partir de esa edad, de los 13 años, no podemos culpar a otros de nuestros errores, ni esperar que alguien más nos rescate de nuestros problemas, porque somos los arquitectos, en conjunto con Hashem y Elohim en los cielos, de nuestro propio destino. Y el despertar del alma a los 13 años es el comienzo de un viaje de autodescubrimiento, un camino lleno de desafíos y oportunidades. Y para mí fue un momento para reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos, cómo podemos contribuir al bienestar del mundo. Y es un tiempo para conectar con nuestra propia esencia divina, para escuchar la voz de nuestra alma y seguir con su guía. Y a los 13 años la vida nos llama a convertirnos en adultos, pero también en seres espirituales, porque se nos abre la puerta a una nueva dimensión de conciencia. A mí se me abrió. Y allí pude explorar mi propio potencial ilimitado, transformar mi propia realidad. Y para mí es un viaje emocionante y desafiante, pero también profundamente gratificante. Porque al final el verdadero propósito de la vida es despertar el alma y vivir en armonía con el universo.